usar la palabra para edificar y corregir al pueblo, lo use para herir al pueblo. Eso es legalismo, eso es ser implacable. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que la jondee, que se ponga de pie y que diga que ya le alcanzó la santidad perfecta, que él anda en un cuerpo glorificado. Nadie lo ha alcanzado ni lo alcanzará en este cuerpo. Hasta que no seamos transformados, nadie puede cantar victoria y decir, porque hoy podemos estar aquí y mañana podemos estar enlodados. Que Dios nos guarde y tenga misericordia. Amén. Por eso nunca le diga hijo del diablo a nadie, nunca. Aunque sea verdad que estén bajo el dominio de Satanás, no se lo diga. ¿Por qué? Porque esa persona, oyendo esa palabra, en vez de recibir la corrección, lo que hace es que se hiere. Y ese que usted le dijo del diablo hoy, mañana puede ser un hijo de Dios, un tremendo siervo de Dios también. Entonces, tenga cuidado, hay palabras que no edifican. Hay palabras que no tienen sentido decirlas. Amén, mis amados. Pablo le decía a la iglesia, en lo que dependa de vosotros, todo lo que salga de vuestra boca sea sazonado con sal para dar edificación a los que oyen. Amén. Dice Pablo, reciban al débil, pero no para qué, para contender sobre qué, sobre opiniones. Aquí viene, que si con pandero, que si con batería, que si corito, que si himnos, que si el himnario de gloria, que si canciones modernas. Son opiniones. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros sus misericordias. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo voy a alabar a Dios, alabarle a son de trompeta, alabarle con címbalos y júbilos resonantes, alabarle con bocina, con trompeta, alabarle con redoblante, alabarle. Pero nosotros queremos establecer nuestras reglas por nuestras opiniones. Ese instrumento que está ahí, que le dicen batería acústica, ha creado mucha disensión en muchos centros de fe. No, porque eso no es de Dios, eso no aparece en la Biblia. Los micrófonos no aparecen en la Biblia tampoco. Predique a capela entonces. Los teléfonos no aparecen en la Biblia, ni la radio, ni la televisión. La Biblia dice que la tecnología, la ciencia se aumentará. Pero queremos hacernos más sabios que Dios y queremos añadirle más revelaciones a la Biblia de las que Dios mismo nos ha dado. Y empezamos a contender por un instrumento. No, que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Usted ve la gente discutiendo por cosas que no edifican. Amado, si usted alaba con pandero, dele duro al pandero, pero frene la lengua. Y si yo lavo con batería, déjeme lavar con batería. Y en lo que lavó, lava y viene, Dios está siendo alabado. Y si estoy mal, que Dios lo revele también. Pero no con juicio, porque eso es ser implacable a la revelación individual. No contienda, dígale, no contiendas, no discutas. Si tú puedes aclarar un error a alguien, hazlo en amor, hazlo con firmeza, pero no con la imposición. ¿Estoy hablándole a alguien acá? Literalmente hemos querido hacer nosotros nuestra propia justicia. Y yo le voy a dar un texto ahorita al final para que usted sepa lo delicado que es eso. El único juez justo y verdadero es el Señor. Y Él vendrá por su iglesia. La iglesia tiene capacidad de juzgar entre una cosa y otra, pero hay verdades que les toca a Dios solamente dar el juicio final. Amén, mis amados. Dice el versículo 2, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que es débil, ¿qué come? Legumbres. Por otro come de todo, porque es fuerte. 3, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Fíjense qué cosa, como Pablo le habla. Ahora verso 4, oiga qué pregunta más dura le hace Pablo a la iglesia. ¿Tú quién eres que juzga a criado ajeno? ¿Quién eres tú para meterte en un criado que no es tu criado, que es criado de su Señor? Usted recuerda cuando el Señor Jesús resucita, Juan capítulo 20, 21, ya está hablando con Pedro, caminando con Pedro, y le pregunta a Pedro las tres preguntas, las tres repeticiones de la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Recuerda? Y detrás de Pedro y Jesús viene caminando Juan, y le dice el Señor, dice Pedro a Jesús, Señor, ¿y este? ¿Qué de él? De Juan. Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú.
Si Jesús hubiese sido dominicano, le dice a Pedro: Pedro, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú, atiende lo tuyo. Mano, yo no sé cómo hay personas que tienen la capacidad de estar llevando vida ajena si uno con la de uno no puede. No sé si me doy a entender. Pero eso es un espíritu que entra y ataca y se descuidan de sí mismo para estar mirando la vida de los demás. Se descuidan de sus cosas, de sus prioridades para llevarle vida ajena. Amado mío, eso no sacia, ni edifica, ni glorifica a Dios. Atienda su cartón. Amén. ¿Tú quién eres para juzgar a criado ajeno? ¿Tú quién eres para decir que aquel no es de Dios y que este es de Dios? En el cielo habrá sorpresas. Porque muchas veces nuestros juicios son según nuestras conveniencias o según nuestras estructuras, según nos enseñaron. Yo una vez le compartí a los líderes, nuestro pastor, el pastor Radamés Fernández, en Nueva York, estuvo en España en un culto, en un congreso. Él y el anciano de los medios, el líder de los medios, televisión, radio, internet, cosas así. Y cuando ellos llegaron, que ellos vieron los muchachos de la alabanza en Europa, Europa es Europa. Europa tiene sus verdades culturales. Europa difícilmente usted ve gente así con corbata. En muchos lugares la gente es muy liberal. Y ellos fueron al templo, al culto donde estaban celebrando. Y cuando ellos llegan temprano, siempre les gusta llegar temprano. Eso es mandamiento de Dios. Hay que llegar a la hora de la ofrenda. Y de repente ellos miran a la alabanza y ven a estos muchachos todavía tatuados, barbudos, con jeans sucio, con tenis Converse, de eso, todo medio sucio. Y dice el anciano: wow, pastor, mire la alabanza. Como quien dice, aquí sí es verdad que va a haber un pleito grande ahorita. Si esa es la alabanza. Bueno, pero ellos empezaron a adorar. Cuando esos muchachos empezaron a tocar esa guitarra y a tocar y entonar melodía, ellos empezaron a llorar. Ellos abrían los ojos y decían, literalmente suenan como ángeles. Su adoración es angelical. Sus tonos son del cielo. Y ellos cayeron de rodillas y dicen: Señor, perdónanos, porque emitimos un juicio sobre tus hijos, sobre quienes tú has santificado. Empezamos a hablar antes de tiempo, sin saber lo que tenían por dentro. A veces somos implacables con la gente porque nos hacemos una idea de su apariencia. A veces somos duros, inflexibles por las apariencias de la gente. ¿Sabe que uno de los graves pecados de Israel fue no recibir a Jesús porque Jesús no tenía apariencia? Jesús no tenía apariencia. Jesús no tenía apariencia. Por eso dice Isaías 53, sin apariencia para que le deseemos. Jesús no tenía apariencia. Fue desfigurado su rostro incluso. Amén, mis amados. Nos atrevemos a emitir juicios de condenación. Llenamos el cielo según nuestra predilección y llenamos el infierno también según nuestra predilección. Le llamamos hijo del diablo a aquel que no hace lo que yo hago. Pero ven acá, si somos objetivos, podría ser yo el hijo del diablo y quizá él está bien. ¿Por qué no somos autocríticos o críticos como para decir, pero sería bueno como evaluar a ver quién es el que está mal? Pero no, el legalista, los implacables no miran sus errores, miran los de los demás y emiten juicio. ¿Sabe que en la Biblia Pedro fue un legalista? Hasta que Dios tuvo que tratar con Pedro. La gran revelación de los gentiles la recibió el apóstol Pedro. ¿Cómo la recibió? Orando y ayunando. Hechos capítulo 8. Pedro está orando. De repente una visión del cielo. Y en esa visión un manto que desciende del cielo con todo tipo de cuadrúpedos y de reptiles. Y oye Pedro una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y cuando Pedro oye esta voz del cielo, Pedro levanta su pechito, porque el legalista no da su brazo a torcer muy fácil. El legalista aún viendo no ve y oyendo no oye. Y Pedro oye la voz que le dice: Pedro, mata y come otra vez. Y Pedro dice: yo no he comido cosa inmunda desde mi juventud. He guardado la ley, soy irreprensible. Yo no puedo comer reptiles, ni puedo comer esas cosas de cuadrúpedos.
Según la ley eso es inmundicia, eso es inmundo. Pero la voz del cielo está diciendo a Pedro, mata y come. Y oyó esa voz 3 veces. A la tercera vez es la vencida, decimos nosotros. Entonces Dios le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? ¿Cómo te atreves a emitir juicio sobre aquellos a quienes yo ya limpié? Y Pedro se quedó callado entonces porque no entendió todo. No tenía manera de refutar. Pasó el capítulo 9 de los Hechos. En el capítulo 10 Dios le habla a Pedro por el Espíritu sobre un varón llamado Cornelio que estaba orando. Cornelio era un gentil, era un romano, era un centurión romano. Se supone que los romanos y los judíos no caminaban bien, no se interrelacionaban. Y de repente, cuando viene la voz del Espíritu y le dice a Pedro, vienen 3 hombres a buscarte, yo los mandé, no rehúses ir con ellos. Y Pedro entonces recibe a estos 3 hombres, le dice, venimos de parte de Cornelio, el centurión, quien te mandó a buscar, varón justo delante de Dios. Cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, Pedro entonces dice, ahora entiendo que tú no haces acepción de personas. Amén. Entonces Cornelio, que no adoraba, que no sabía bien, por eso que le digo que el nuevo creyente comete errores. Cornelio, cuando Pedro entra, Cornelio se la arrodilla. Porque Cornelio era nuevo, Cornelio no sabía lo que era adorar a Dios. Él tenía temor, pero no sabía. Por eso el temor necesita revelación, necesita instrucción. Porque mucha gente bajo temor camina en ignorancia, hace muchos errores también. A mí me han dicho padre. Yo soy padre de Elías, de Natalia y de Gabriela. Todavía entrando a templos cristianos se persignan porque todavía tienen esa cultura. Hay que respetarlo hasta que Dios le quite eso. Déjeme decirle que Cornelio se arrodilló. Entonces Pedro le dice, no, levántate, yo soy tu consiervo tuyo. Ahí lo enseñó. Entonces Cornelio empieza a hablarle del testimonio. Pero hablando Pedro, reunidos todos en Hechos 10, ¡pum!, cayó la gloria de Dios sobre la casa de Cornelio. Todos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Entonces cuando Pedro ve el segundo ejemplo, dice Pedro, mira Pedro los judíos que fueron con él. Ya Pedro ya no era legalista. Pedro dice, ¿acaso puede alguno impedir el agua sobre esto que han recibido el mismo Espíritu que nosotros también? Pues si ya recibieron el Espíritu, también bautízalo en agua. ¡Fum! Para las aguas todito. Pero fue legalista, era implacable. Consideraba que era inmundo aquel que no era judío. Así somos nosotros muchas veces. Porque todavía huele a alcohol, porque todavía fuma, porque todavía tiene un rosario, porque todavía de vez en cuando hace tal o cual travesura. Lo desconsideramos. Amado, Jesús no murió por los sanos, Jesús murió por los pecadores. Jesús no vino a llamar a sanos al arrepentimiento, vino a llamar a una iglesia enferma al arrepentimiento. Y todavía Él sigue buscando a esos hombres que están perdidos y extraviados para llamarlos a salvación, para sacarlos del error del pecado, para hacerle ver que no es religión, que no es cultura, que no es herencia, que solamente Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, que solamente Él puede perdonar los pecados y que Él está dispuesto a limpiar al hombre de toda maldad, no importa cuál grave sea el pecado. La sangre de Jesucristo limpia al hombre de su pecado. No le importa. Nosotros lo vemos difícil. Los implacables legalistas viven emitiendo juicios de condenación, juicios de condenación, juicios de condenación. Amados, no somos jueces. Somos hermanos todos débiles que necesitamos el mismo trato. Obviamente, Dios no le va a tener nunca al impío la misma consideración que al inocente. Pero es necesario que entendamos que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Versículo 4 dice, para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir,
para ser Señor así de los muertos como de los que viven.